Si alguien le puede mandar un mensaje, a ver si puede entrar de nuevo. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí creo que estamos todos. A ver, sí. Bueno, ahora sí empecemos. Entonces el temario de hoy parece cortito, pero es bastante largo, sobre todo hígado. ¿Ven el puntero? Sí, Sí, Bueno, empecemos entonces. El hígado. El hígado es el órgano más voluminoso del cuerpo, ¿sí? Entra dentro del grupo de lo que se conocen como las glándulas anexas, ¿sí? ¿Alguien sabe cuáles son las glándulas anexas del abdomen, del aparato digestivo, digamos? Hígado, páncreas, ¿qué más? La vesícula. En realidad la vesícula no es una glándula en sí, pero se la suele considerar a veces dentro de ese grupo. Después todo lo que vendrían a ser las glándulas salivares, las mayores y las menores. Entonces el hígado forma parte de este grupo de las glándulas anexas y tiene la particularidad de que es una glándula de secreción mixta, es decir, que tiene una secreción exócrina, que va a ser en este caso la bilis, y una secreción endócrina, que va a ser muchos componentes, ¿sí? Entre ellas principalmente la glucosa, algunas hormonas, proteínas, factores de la coagulación y muchas otras cosas más que después van a estudiar ustedes en bioquímico, en fisiología. ¿Qué quiere decir secreción exócrina? Secreción exócrina quiere decir secreción a través de un conducto excretor. ¿Sí? Y secreción endócrina hacia el aparato circulatorio. Y este órgano se ubica, si nosotros tenemos en cuenta la división del abdomen, si consideramos la división superficial, principalmente se sitúa en lo que vendría siendo el hipocondrio derecho, y se va a proyectar después hacia lo que vendría siendo el epigastrio y parte, menor parte del hipocondrio izquierdo. Entonces, cuando ustedes vayan a revisar a un paciente, siempre tengan en cuenta la proyección del hígado en esos espacios, ¿sí? En esos tres cuadrantes, sobre todo en el hipocondrio derecho. Y si tenemos en cuenta lo que vendrá siendo la división profunda o el abdomen abierto, el hígado se encuentra en la celda hepática. La celda hepática yace por debajo del diafragma, tanto a la derecha como a la izquierda, por debajo de los recesos sufrénicos, ¿sí? No está en los recesos sufrénicos. Los recesos sufrénicos son pequeños espacios que hay en el abdomen, que bueno, justamente se llaman recesos sufrénicos porque son espacios que no tienen ocupación, digamos, pero son muy chiquitos. Es aceptable que digan que el hígado ocupa los recesos porque bueno, es un espacio muy chiquito, pero bueno. Se encuentra entonces por debajo del receso sufrénico, el derecho, el izquierdo, se encuentra por encima del duodeno, por encima y por delante y ligeramente a la derecha del estómago. Principalmente entonces se va a hacer la ubicación del hígado en el abdomen. Y si hablamos un poco de la configuración externa, fíjense que el hígado no tiene, digamos, una forma redondeada, sino que tiene una forma más o menos amorfa, o algunos dicen una forma ovoide, que tiene un peso aproximadamente de 2 kilos, 2 kilos en el vivo, 1,5 kilos en el cadáver. Y tiene una coloración rojo parduzca, fíjense. Una consistencia firme, pero es bastante frágil. Con algún traumatismo de abdomen o incluso en el tórax, puede causar una rotura en el hígado. Y fíjense que el hígado, una de las cosas que me estoy olvidando, es que si bien es un órgano intraabdominal, también forma parte de un órgano intratorácico, digamos, ¿no? Porque va a ocupar todo lo que vendría siendo el tercio inferior del hemitórax, sobre todo el derecho, aunque también parte del izquierdo. Si bien no está dentro del tórax, porque está separado del abdomen del tórax, se separa por el diafragma, ¿verdad? Es correcto decir que el tórax, o que es un órgano intratorácico falso, si quiere, porque el tórax, el orificio inferior, protege el hígado.
Y con respecto a los diámetros, bueno, tiene un diámetro transversal, que es el diámetro mayor, de 28 o 30 centímetros aproximadamente, un antero posterior de 20 y un vertical de 8 centímetros, que varía en realidad porque fíjense la forma que tiene el hígado, ¿no? Tiene un diámetro vertical mayor en el lado derecho que en el lado izquierdo. Es importante que sepan estas medidas porque después cuando ustedes vayan pasando de año, capaz lo único que les llegan a preguntar de anatomía y lo que tiene valor es esto: ¿m? Tamaño, peso, color, consistencia, ¿m? Para que ustedes puedan diferenciar lo que es normal de lo que es patológico. Y si seguimos hablando de la configuración externa, pero ahora hacemos una descripción anatómica, podemos decir que el hígado, para su descripción, presenta dos caras principalmente. Una cara diafragmática, fíjense en este dibujo, un corte sagital de hígado. Esto es anterior, esto es posterior, esto es superior y esto es inferior. Fíjense entonces la cara diafragmática viene a ocupar todo esto, fíjense que es convexa en todos los sentidos, tanto a nivel antero-posterior como látero-lateral, ¿sí? De derecha a izquierda, ¿sí? De derecha a izquierda se va aplanando, ¿sí? Hay más grueso a la derecha y más aplanado a la izquierda. Pero en todo su sentido es convexa. Y la cara visceral, también llamada cara inferior del hígado, es la que está en contacto con las vísceras abdominales. Y tiene tres bordes. El más importante, este borde, el borde inferior, también conocido como el borde anterior del hígado, y el borde póstero superior, que está mal definido, así como el borde póstero inferior, ¿sí? Por ejemplo, la Target no describe bien estos bordes. Rubier sí hace una descripción, bueno, más o menos exacta, pero en la práctica no se ven estos bordes, digamos. El borde anterior sí es importante, o el borde inferior. Entonces pasemos a hablar un poco de la cara diafragmática, es la más extensa del hígado, fíjense. Tiene tres vertientes, o porciones si quieren. Lo que vendría siendo una porción o vertiente anterior, lo que vendría siendo una porción superior o vertiente superior y una vertiente posterior. Y también, obviamente, la vertiente hacia la derecha. Fíjense, entonces vamos a pasar a hablar de la vertiente o la porción anterior de la cara diafragmática del hígado. Principalmente, bueno, es convexa, lisa en toda su extensión, pero lo que llama la atención es esta estructura que se conoce como ligamento falciforme o ligamento suspensorio del hígado, que divide esta cara en dos porciones, una porción derecha y una porción izquierda. De esta manera, este ligamento, digamos a la macroscopía, permite diferenciar fácilmente un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo del hígado. Si nosotros vamos a hablar ahora de la cara posterior, fíjense la cara posterior del hígado, este es lateral derecho, lateral izquierdo, que va a presentar principalmente esta área, que se conoce como área desnuda del hígado. Se denomina así porque está desprovista de peritoneo. Cuando veamos peritoneo, vamos a ver que hay un ligamento acá que se llama ligamento coronario, que tiene una inserción bastante amplia en la porción posterior del hígado, de tal manera que deja un área sin cubrir, que es esta área desnuda. Y esta área desnuda presenta unas impresiones que de derecha a izquierda son, no se ve bien acá, pero vendría a ser la impresión de la glándula suprarrenal derecha. Más hacia la izquierda ya encontraríamos el surco de la vena cava inferior, por donde ahí estaba ascendiendo la vena cava inferior. Lateral hacia la izquierda encontramos este pequeño lóbulo que se conoce como lóbulo caudado, y finalmente después esta fisura que se conoce como fisura del ligamento venoso, y finalmente la impresión esofágica, ¿no? Que es por allí donde se asienta el esófago antes de terminar en el cardias del estómago. Entonces, de derecha a izquierda, la cara posterior, porción posterior del hígado, impresión de la glándula suprarrenal, surco de la vena cava inferior, lóbulo caudado y la impresión esofágica. Todo eso dentro de lo que vendría a ser el área desnuda del hígado. La cara superior no hay mucho que describir, sí es convexa en todos los sentidos. Algo que me olvidaba de la cara posterior, que es ligeramente cóncava hacia atrás, porque la columna vertebral está en íntima relación con esta cara, ¿sí? Fíjense en esta imagen, la vista superior del hígado, este es anterior, este es posterior, este es lateral derecho, lateral izquierdo.
Antes de seguir, es importante que manejen los términos. Lateral, lateral derecho, izquierdo, superior, inferior, oblicuo, todas esas cosas, dominen eso porque, bueno, ya sabrán todos, digamos, cuál es uno de los principales reclamos que tiene la cátedra contra ustedes, que es que manejen mejor la terminología. Ya se acabó lo de arriba, abajo, está al costado. No, ahora es lateral derecho, lateral izquierdo, superior, inferior y bueno, todo lo que ya saben. Voy a ser bastante exigente con ustedes con eso también. Así que manejen los términos. Bueno, la porción superior del hígado, de la cara diafragmática, es convexa en todos los sentidos y no hay para describir mucho, salvo la continuación del ligamento falciforme, que podemos describir nosotros acá, y parte del ligamento coronario. Y la vertiente o la porción derecha que hablábamos hace rato es esta. Está en íntimo contacto también con el diafragma, fíjense. No hay mucho para describir, es convexa en todos los sentidos también. ¿Se entendió la cara diafragmática? ¿Hay alguna pregunta? No. Bueno, seguimos. Vamos a pasar a hablar de la cara más importante del hígado, la cara visceral o la cara inferior. Esta es la cara inferior del hígado o la cara visceral. Fíjense en esta imagen, esto es anterior, esto es posterior, lateral derecho, lateral izquierdo. ¿Qué vamos a encontrar en la cara visceral? La cara visceral está dividida por una serie de surcos, ¿sí? Son 3 surcos que en su conjunto forman una H. De esta manera encontramos un surco derecho, un surco izquierdo, que son los dos anteroposteriores, y un surco transversal. El surco derecho se conoce como surco longitudinal derecho o fosa de la vesícula biliar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí viene a asentar o a depositarse la vesícula biliar. El surco izquierdo se conoce como surco longitudinal izquierdo o fisura del ligamento redondo, porque ahí está pasando este ligamento, que se conoce como ligamento redondo, y hacia atrás se continúa como el ligamento venoso. Estos ligamentos ya vamos a hablar después cuando hablemos de peritoneo, sí, mejor lo vamos a hablar ahí, ahora no. Y el último, que es el transversal, que vendría a ser esta porción de la H, ¿verdad? Que se conoce como la fisura porta-hepática, que se considera el hilio del hígado, porque ahí están entrando y saliendo los elementos del pedículo hepático. ¿Cuáles son los elementos? La vena porta hepática, hacia atrás, hacia el lateral derecho del conducto colédoco, y más arriba lo que vendría siendo el conducto hepático común, y hacia el lateral izquierdo la arteria hepática propia. Ese orden tiene que tener, ¿sí? Hacia atrás la vena porta, lateral izquierdo, que se ve un poco ahí, la arteria hepática propia, y este vendría a ser el colédoco, lateral derecho. Hay una mnemotecnia que dice que la vena porta es la, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La alfombra, y la arteria hepática vendría siendo la esposa y el colédoco el esposo. Esa es la mnemotecnia, digamos. Y estos surcos van a delimitar una serie de lóbulos, ¿sí? Hacia la derecha del surco longitudinal derecho, lo que vendría siendo el lóbulo derecho, y fíjense todas las impresiones que tiene. De anterior a posterior, lo que vendría siendo la impresión cólica, porque ahí deja la impresión la flexura hepática del colon, o la flexura derecha del colon, ¿verdad? Hacia atrás lo que vendría siendo la impresión renal, porque ahí apoya lo que vendría siendo el riñón derecho, y más hacia medial, justo al mismo nivel de esta impresión, más o menos por ahí estaríamos encontrando la impresión duodenal. Ahí viene a hacer la flexura entre la primera y la segunda porción del duodeno, es decir, la flexura duodenal superior. Y más posterior encontraremos la impresión de la glándula suprarrenal derecha. Sabiendo esto, ustedes saben las relaciones del hígado.
Hacia la izquierda del surco longitudinal izquierdo, una gran impresión ahí, que se conoce como impresión gástrica, ya que ahí viene a apoyarse el fundus gástrico del estómago. Por delante del surco transverso o de la fisura porta-hepática, el lóbulo cuadrado, y por detrás el lóbulo caudado o el lóbulo de Spiegel. Esa es toda la cara visceral del hígado. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Sigamos entonces. Fíjense en este preparado, la cara visceral del hígado, ¿sí? Esto es anterior. ¿Por qué esto es anterior? Porque fíjense la vesícula biliar, el fundus o el fondo está orientado hacia anterior. Fíjense lo que es posterior, lateral derecho, lateral izquierdo. Fíjense parte del lóbulo derecho del hígado. No se ve bien las impresiones acá, ¿sí? Pero deberíamos encontrar la impresión colónica por ahí, la impresión renal por ahí, la impresión duodenal, la impresión suprarrenal. Esta es la vena cava inferior. Fíjense la fosa de la vesícula biliar, junto con la vesícula biliar ahí ya, el conducto cístico, el conducto hepático común, que ya vamos a hablar de esto después de vía biliar, pero se los muestro ahora. Fíjense, la unión de estos dos conductos origina otro, que es el conducto colédoco. La vena porta hepática, y ahí se ve la arteria hepática propia. El ilio, todo esto es el ilio del hígado. El lóbulo cuadrado hacia adelante, el lóbulo caudado de Spiegel hacia atrás, fíjense que es bien chiquito. Y el lóbulo izquierdo con la impresión gástrica ahí. Fíjense el ligamento redondo ahí. Y por acá atrás debería estar el ligamento venoso. Bueno, el borde inferior o el borde anterior del hígado es el borde más importante, ¿sí? Es un borde bastante agudo, cortante, es palpable, ¿sí? Es importante la palpación de este borde para la determinación de algunas patologías, como por ejemplo la hepatomegalia, es decir, agrandamiento del hígado. Dependiendo de dónde se proyecte este borde, podemos decir si el paciente tiene o no tiene una hepatomegalia. Si lo normal es palparlo hasta 2 centímetros por debajo del reborde costal derecho. Cuando ya tiene 4, tiene 5, tiene 6, ya, bueno, es patológico, ¿no? Incluso puede llegar hasta la fosa ilíaca derecha en los casos más graves. Y fíjese que está interrumpido por la fosa de la vesícula biliar y por este ligamento que es el ligamento redondo, ¿no? En realidad, este ligamento falciforme, el borde libre, el ligamento redondo. Acá el corte sagital, para que ustedes vean el borde inferior del hígado, ¿no? Bien marcado ahí, que es el límite entre la cara diafragmática y la cara visceral. El borde posterior, en realidad Rubier, por ejemplo, habla de un borde posterior que se divide en dos, ¿sí? Un borde posterior superior y el borde posterior inferior. El borde posterior inferior, fíjense cómo se extiende desde derecha a izquierda, pasando entre la glándula suprarrenal derecha y el riñón derecho, más o menos por acá. Fíjense que pasa por debajo de la vena cava inferior y luego rodea por encima el lóbulo caudado para hacerse después pasar a la izquierda y pasar también por encima de la impresión esofágica, ¿sí? Si quieren hacerlo práctico, el borde posterior inferior vendría a ser la hoja inferior del ligamento coronario. Y el borde posterior superior vendría a ser la hoja superior del ligamento coronario. Este ligamento coronario. Todo esto. Ya vamos a hablar del ligamento coronario. Y en su conjunto, a la macro, digamos, hacia grandes rasgos, en el hígado se describían entonces 4 lóbulos, ¿sí? El lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, el lóbulo caudado y el lóbulo cuadrado. Guarda cuando les pidan hablar de segmentos, no es lo mismo lóbulo que segmentos hepáticos. Cuando hablamos de segmentación, ya tenemos que hablar de otra cosa, no hablemos de los lóbulos. Si les piden cómo es la segmentación hepática, bueno, ya vamos a hablar de segmentación hepática. Si les piden así de manera general cuáles son los lóbulos del hígado, son estos 4.
Y ahora pasemos a hablar de la constitución anatómica o la configuración interna del hígado. Vamos a comenzar hablando de superficie a profundidad por la serosa o el peritoneo. El hígado es un órgano intraperitoneal, ¿sí? El peritoneo cubre todas las caras del hígado, salvo el área desnuda de la que hablábamos hace un ratito. Y existen unas formaciones importantes de peritoneo en relación con el hígado, que son una, el ligamento falciforme. El ligamento falciforme, ustedes ya saben la definición de ligamento. ¿Cuál es la definición de ligamento en peritoneo? Ya se han olvidado. Un ligamento era un elemento que unía un órgano con la pared abdominal. Entonces en el hígado encontramos este ligamento, el ligamento falciforme o ligamento suspensorio del hígado. ¿Sí? Se describen dos bordes, un borde superior que está adherido a la pared abdominal anterior y un borde inferior que se inserta en el hígado, fíjense, y que tiene después en su porción más inferior una porción libre. Esta porción libre, por dentro de esta porción libre, discurre este ligamento que se conoce como ligamento redondo. El ligamento redondo es lo que en el feto corresponde a la vena umbilical. Cuando el feto nace, es decir, ya tenemos el niño, ¿verdad? Esa vena se oblitera, se atrofia, se degenera y queda formado este ligamento, ¿sí? El ligamento redondo. Y el ligamento falciforme llega hasta el nivel del ombligo, que es donde termina de insertarse. Entonces hasta ahí llega el ligamento falciforme, hasta el nivel del ombligo. El ligamento coronario es un ligamento más superior que también obviamente une o comunica la pared abdominal, sobre todo la superior, con el hígado. Tiene, como habíamos dicho al principio, una alta superficie de inserción en el hígado, de tal forma que deja un área desprovista de peritoneo, que es esta, que es el área desnuda. Así es como un sombrerito por encima del hígado, ¿sí? Y este ligamento tiene dos hojas, una hoja superior y una hoja inferior, ¿sí? Los extremos, es decir, donde se fusionan las dos hojas, se forman estos ligamentos que son los ligamentos triangulares, ¿sí? El ligamento triangular derecho y el ligamento triangular izquierdo. Entonces, esos son todos los ligamentos medio de fijación del hígado. El ligamento falciforme, el ligamento coronario y los ligamentos triangulares, el derecho y el izquierdo, donde les pregunten. Y después tenemos otras formaciones, como ser, por ejemplo, el epípleo menor. Si ya conocen qué es el epípleo menor. ¿Qué otro nombre tiene el epípleo menor? Gastropático. Gastrohepático. Bien. Esta imagen les puse, en realidad es histología, pero bueno, está en el programa. Y bueno, algunos me están preguntando cosas que no deberían preguntar, pero bueno. Antes de pasar esto, por debajo del peritoneo, el hígado está rodeado por una cápsula, ahora sí de manera entera, digamos. Es una cápsula fibrosa denominada cápsula de Gleason, ¿sí? Es tejido conectivo. Está muy adherida, es casi resecable esta cápsula del hígado. Y después ya, bueno, ya encontramos parénquima, es decir, la porción funcional del hígado, ¿sí? Que la porción funcional del hígado, el parénquima, se organiza en estos lobulillos, que se conocen como lobulillos hepáticos. Los lobulillos hepáticos van a ser la unidad estructural del hígado, tienen, fíjense, una forma hexagonal, con 5 lados, donde las aristas encontraremos lo que se conoce como espacio porta. Las aristas van a ser los vértices de esto, ¿no? Fíjense el espacio porta con la tríada portal, ¿no? La tríada portal está constituida por una rama de la arteria hepática, una rama de la vena porta y un conductillo biliar. Y de esta tríada portal se van a desplegar unos cordones de hepatocitos, es decir, las células principales del hígado, que van a estar dirigidos hacia el centro del hexágono, donde ahí encontramos una vena que es la vena centrolobulillar o la vena central. ¿Sí? De esta vena nacen las venas suprahepáticas, después que ya vamos a ver. Entonces, básicamente, eso vendría a ser
el concepto del lobulillo hepático. ¿Mm? Fíjense que los lobulillos hepáticos pueden tener diferentes funciones, ¿mm? Porque tenemos distintos tipos de lobulillo. El lobulillo clásico tiene una función endocrina, ¿sí? Es decir, es el lobulillo que va a secretar todo el contenido a la circulación. El lobulillo portal tiene una función exócrina, es decir, el que va a formar la bilis y va a vertir la bilis, ¿verdad?, en un conducto excretor. Y el ácido hepático es quizá el más importante de todos porque está relacionado con la función nutricia del hígado. Se describen tres zonas en el ácido hepático: la zona uno, 2 y 3. La más irrigada, la más nutrida, la más oxigenada es la zona uno. La menos nutrida, la menos oxigenada y todo es la 3. En una necrosis hepática, la primera zona que va a morir va a ser la 3, después va a ser la 2 y va a ser la uno. ¿Sí? Fíjense acá. Esto es un ácido hepático y estas son las tres zonas: ¿sí? La zona uno, la zona 2 y la zona 3. El espacio entre cada uno de estos lobulillos se conoce como espacio periportal o periporta. No hace falta que sepan esto, ahora yo se lo digo porque está en el programa y si se lo preguntan, digamos. En realidad esto corresponde a histología y fisiología. Y ahora vamos a pasar a hablar de la vascularización del hígado. Comenzando con las arterias, la arteria que corresponde al hígado es la arteria hepática propia, ¿sí? Es esta arteria de aquí. La arteria hepática propia, antes de pasar a hablar de esto, muchos me estaban preguntando, no mucho, pero bueno, si hay que saber las arterias, si hay que saber el trayecto y todo eso. Sí hay que saber, porque es pregunta de examen y porque es importante para su vida profesional después, sobre todo para los que quieren hacer cirugía después. Saber el detalle del recorrido y saber las relaciones es importante. Fíjense entonces la arteria hepática propia, ¿de dónde se origina? De la arteria hepática común. Si la arteria hepática común es esta. Y la arteria hepática común es una rama terminal del tronco celíaco. ¿Sí? El tronco celíaco, acuérdense que es una rama de la aorta abdominal. Esta es la aorta abdominal, este es el tronco celíaco. Fíjense el nacimiento de la arteria hepática común ahí. La arteria hepática común va a tener un trayecto, una particularidad que va a describir una curva cóncava hacia arriba y va a delimitar un pequeño foramen y la vamos a ver después cuando veamos otras cavidades de los epiplones. Después, casi cuando llegando a nivel del borde libre del epiplón menor, porque todo esto está dentro del epiplón menor, se divide en sus dos ramas terminales, que vendría a ser la arteria hepática propia, que es esta, y la arteria gastroduodenal, que es esta. Fíjense que entonces que la arteria hepática propia después asciende por el borde libre del epiplón menor, que acá está disecado, y está acompañado por estos dos elementos que hablábamos hace rato. Hacia el lateral el colédoco, y después más arriba el conducto hepático común, y hacia atrás siempre la vena porta hepática. Entonces la alfombra vendría a ser la vena porta hepática, el esposo vendría a ser la arteria hepática propia, la esposa, y el esposo el colédoco y el hepático común. Es pregunta de examen esto. Fíjense, la cava está más atrás, ¿no? Nada que ver con el pedículo hepático, guarda con eso. ¿Qué ramas colaterales tiene? Bueno, la arteria gástrica derecha, que es esta, ya la vimos cuando hablamos de irrigación de estómago, y la arteria cística, que va a estar dirigida hacia la vesícula biliar. Y se divide en dos ramas terminales, ¿sí? La arteria hepática derecha y la arteria hepática izquierda, que son arterias que penetran en el ilio y después siguen la ramificación de la vena porta. Es decir, que después de estas dos arterias encontraríamos lo que vendría a ser arterias segmentarias o sectoriales, y arterias sectoriales y segmentarias. Y esta es la más importante, la gran vedette, digamos, del día de hoy, la vena porta hepática. La vena porta hepática es la vena más importante del abdomen porque es la que recibe toda la sangre abdominal, sobre todo de todas las vísceras, ¿sí? ¿Y cómo está formada? Se forma por la unión de dos venas, la vena mesentérica superior o la mesaraica mayor y la vena esplénica.
Hay una controversia, digamos, algunos dicen que es la vena esplénica, otros dicen que es el tronco espleno-mesentérico. ¿Sí? El tronco espleno-mesentérico sería este, se formaría por la unión de la vena esplénica, que es esta, y la vena mesentérica inferior o mesaraica menor, que es esta. Pero la Target dice que es la mesentérica superior y la esplénica, no hay otra. Salvo algunas variedades anatómicas en cual la mesentérica puede drenar también ahí y tener un triple origen, entonces la porta. El origen clásico es este, ¿sí? La vena esplénica y la mesentérica superior. Y este origen va a estar a nivel de, por detrás del cuerpo del páncreas, ¿sí? Fíjense entonces, la vena porta ya originada tiene un trayecto ascendente penetrando en el epípleo menor y haciéndole la alfombra, ¿verdad?, a la arteria hepática propia y al colédoco. Es lo que veamos acá, la vena porta y atrás. Y después a nivel de, cuando llega al hilo del hígado, se divide en dos ramas, ¿sí? La vena porta hepática derecha y la vena porta hepática izquierda, ¿no? Y cada una se ramifica, ya vamos a ver cómo. Aquí les puse yo la ramificación, cómo se divide. Es importante saber la ramificación de estas venas, ¿sí? Para lo que algunos me pregunten, ¿tenemos que saber ramificación de la vena porta? Sí, tienen que saber ramificación de la vena porta, porque conociendo esto, ya les sale solo la segmentación hepática. ¿Mm? O sea que tienen que matan dos pájaros de un tiro estudiando esto. ¿Y cuáles van a ser los afluentes directos que van a llegar a esta vena? La vena gástrica derecha, la vena gástrica izquierda, después vamos a encontrar la vena pancreatoduodenal posterior o el arco pancreatoduodenal posterior, y una serie de venas que son las venas preepilóricas y paraumbilicales, que no son tan importantes. También puede nombrar como afluentes a la vena mesentérica superior y a la vena esplénica. Y así se divide la vena porta dentro del hígado. Esta es una vista anterior. Fíjense, la vena porta, la vena porta derecha, la vena porta izquierda. La vena porta derecha se divide en una vena lateral derecha, que vendría a ser esta, y una vena paramediana derecha. No sigan la referencia en la target porque no, solo el IVA hace la target con esto, ¿sí? No lean esto. Acuérdense de la imagen, ¿no? Y de lo que les digo. Vean entonces la vena lateral derecha y la vena paramediana derecha. Las dos se van a dividir en una rama anterior y una rama posterior. La vena lateral izquierda, la vena porta izquierda, se divide en una rama lateral izquierda y una rama paramediana izquierda. La vena o la rama lateral izquierda no se ramifica, ¿sí? Es una sola. La vena paramediana izquierda sí se divide en una rama izquierda y una rama derecha. Sabiendo eso, ya saben segmentación hepática. Y fíjense que de los dos troncos nacen estas dos venitas, que son las venas para el lóbulo caudado. Entonces la vena porta izquierda está destinada al lóbulo izquierdo del hígado y la vena porta derecha al lóbulo derecho. Y el lóbulo caudado queda irrigado por ramitas que nacen de los dos troncos. Y el lóbulo cuadrado, que es anterior, sobre todo por la vena porta izquierda. La rama derecha de la vena porta izquierda, esta, ya vamos a ver. Fíjense, esto, les pueden preguntar esto, digamos, para terminar de cerrar el sistema porta hepático. Fíjense, la vena porta, originada de la vena mesentérica superior a la vena esplénica, llega al hígado, se divide dentro del hígado y después se continúa con las venas suprahepáticas. Y las venas suprahepáticas terminan en la cava inferior. Entonces, ese es el sistema porta. Hablemos primero de la suprahepática para después terminar de cerrar la idea. Hablemos de la vena suprahepática. Las venas suprahepáticas son cuatro. Tenemos la vena del lóbulo caudado, que es una sola, es exclusivamente para el lóbulo caudado.
Después encontramos lo que es la vena suprahepática izquierda, la vena suprahepática intermedia y la vena suprahepática derecha. Todas se originan en el hígado, principalmente de la vena central o la centrolobulillar, que ya habíamos visto hace rato que era, y terminan drenando en la vena cava inferior. Entonces vendría a ser un sitio de comunicación porto-cava, ¿no? Guarda con eso. ¿Cuáles eran las otras anatomías porto-cava que ya habíamos visto? Me habían respondido a la clase pasada, ya se me olvidó. En el estómago y en el canal anal. Bien, en el estómago y en el canal anal. Son los otros dos lugares de anastomosis porto-cava. Y ahora sí terminamos de cerrar qué es el sistema porto-hepático. El sistema porto-hepático, entonces, es un sistema formado principalmente por dos redes capilares, es decir, pequeños vasos sanguíneos, uno a nivel visceral, a nivel de todas las vísceras abdominales, y otro a nivel hepático. Estas dos redes están comunicadas por un puente, y el puente vendría a ser la vena porta hepática. ¿Y cuál es la función de este sistema porta hepático? La función va a ser transportar todos los nutrientes, fármacos, toxinas, microorganismos que puedan existir en las vísceras abdominales hasta el hígado, con el fin de que en el hígado toda esa sangre venosa se procese y termine después desembocando en la vena cava inferior, ¿verdad? Y así llegar al corazón, a la aurícula derecha. Es el sistema portocava, es el concepto, digamos, del sistema portocava, ¿sí? Porque muchas veces uno habla del sistema portocava y habla de la porta, y habla de la suprahepática, y habla de la segmentación hepática, pero no define qué es un sistema portohepático. Esta es la definición del sistema portohepático. Parece tonto, pero cuando les pregunten, uno se queda pensando así, ¿qué es un sistema portohepático? Bueno, ya saben qué es entonces. Y bueno, lo más importante quizás de hígado, esto en realidad todo hígado es pregunta de examen, ¿no? Pero desde vascularización hasta segmentación hepática, sí o sí es no negociable de esos temas, digamos. Le erran en una, es muy probable que terminen desaprobado. Así que estudien bien esto. ¿Qué es la segmentación hepática? La segmentación hepática es la división del hígado en 8 segmentos, ¿sí? Así como vimos segmentación pulmonar, lo mismo sucede en el hígado. Cada uno de estos 8 segmentos va a presentar o va a poseer una rama de arteria hepática propia, una rama de la vena porta hepática y un conductillo biliar. Y para realizarla, se toma como referencia la división de la vena porta hepática. Y por eso que yo les decía que conociendo las ramas de la porta, conocen los lóbulos, los segmentos hepáticos. Fíjense entonces cómo es la segmentación. Principalmente, cómo van a comenzar a segmentar el hígado ustedes. Lo van a dividir primeramente en un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. ¿Cuál va a ser el límite de separación entre ambos lóbulos? No va a ser el ligamento falciforme ya. Va a ser una fisura que se conoce como la fisura portal primaria, que es una fisura virtual, digamos, pero que a la macroscopía se proyecta a nivel de la fosa de la vesícula biliar. Es decir, que cuando hablamos de segmentación hepática, la fosa de la vesícula biliar vendría a dividirme el hígado derecho del hígado izquierdo, no vendría a ser el ligamento falciforme. ¿Sí? ¿Está claro eso? Bueno, supongo que sí, o no. Sí, estoy bien. ¿Qué? Que sí, digo, está bien. Bueno, que es el único que está hablando Juan. El resto dejo la clase y se va a tomar un mate por ahí. Bueno, entonces una vez que dividen un hígado derecho de un hígado izquierdo, vamos a tener la segmentación del hígado izquierdo y del hígado derecho. Fíjense, acuérdense de la vena porta. La vena porta se divide en una vena porta derecha y una vena porta izquierda, ¿sí?
La vena porta izquierda encontramos la vena lateral izquierda. La vena lateral izquierda sola va a estar destinada al segundo segmento hepático, es decir, va a ser el lóbulo 2, el segmento 2 del hígado, que se conoce como segmento lateral, ¿sí?, del hígado. Es solita, ¿sí?, solita para ese segmento. Después encontramos la vena paramediana izquierda. La vena paramediana izquierda se divide en una rama izquierda y una rama derecha. La rama izquierda corresponde al segmento 3, o segmento anterolateral izquierdo del hígado. Vendría a ser este. Y la rama derecha corresponde al segmento 4, ¿sí?, el segmento del lóbulo caudado, también conocido como segmento anteromedial izquierdo. Entonces, de esta forma queda dividido el lóbulo izquierdo. El lóbulo izquierdo del hígado se divide en tres segmentos: el segmento 2, 3 y 4. Segmento lateral izquierdo, el anterolateral izquierdo y el anteromedial izquierdo. Igual esto lleva tiempo procesarlo, ¿no? Después, cuando termine la clase, lo leen tranquilo. Pero yo se lo explico así, digamos, resumidamente. Fíjense la vena porta derecha. La vena porta derecha habíamos dicho que se dividía en una vena lateral derecha y una vena paramediana derecha. Fíjense la vena lateral derecha que se dividía en la rama anterior y la rama posterior. La rama anterior corresponde al segmento 6, también conocido como segmento anterolateral derecho. La rama posterior corresponde al segmento 7, conocido como el segmento posterolateral derecho. La vena paramediana derecha también se divide en dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. La rama anterior corresponde al segmento 5, conocido como segmento anteromedial derecho, y la rama posterior al segmento 8, que es el posteromedial derecho. Entonces estábamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me queda el 1. El 1 es el lóbulo caudado, y está dado por ramas de los dos troncos, ¿sí?, que es lo que habíamos dicho hace un ratito, que de la vena porta derecha y de la izquierda nacían las venitas para el lóbulo caudado. El lóbulo caudado es el segmento 1. Y fíjense cómo son digamos, la dirección de los segmentos, ¿no? El caudado del 1, fíjense que va de izquierda a derecha. 2, 3, 4, y en el lóbulo derecho comienza de abajo hacia arriba. 5, 6, 7 y 8. Guarda con la orientación de los segmentos. Entonces eso es todo segmentación hepática. Acuérdense, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. El lóbulo izquierdo tiene 3 segmentos, el lóbulo derecho tiene 4 segmentos, más el lóbulo caudado. Y ahí está la mnemotecnia. Lo que está en amarillo vendría a ser el hígado izquierdo, lo que está en azul el hígado derecho, ¿no?, con todas las ramitas. Los segmentos 2, 3, el 4 vendría a ser el lóbulo caudado, el 5, 6, 7 y 8. Y el lóbulo caudado, en el segmento 1, estaría atrás. Y les puse esto lo que les dije hace rato, ¿sí? Que cuando se habla de la segmentación, el límite entre el hígado derecho y el izquierdo es la fisura portal principal o primaria, que corresponde a la fosa vesicular de la vesícula biliar y no al ligamento falciforme. Con esto terminamos hígado. ¿Hay alguna pregunta sobre hígado? Esa fisura portal primaria es la única fisura, digamos, que divide la segmentación hepática. No puede ser, o sea, no hay otra fisura. O sea, fisuras portales principales, digamos, derecha, izquierda, así. No. Después ya en algunos libros van a leer que habla pero ya por correspondencia de la vena suprahepática. No les dije esto para que no se mareen, pero habla de la portal paramediana derecha, la paramediana izquierda. No les recomiendo que lo estudien así porque se van a hacer un solo lío, ¿sí? Pero sí, por ahí se habla de espacios paramediales, digamos, paramedianos en realidad, que son estos los que están marcados acá, ¿no?, uno solo.
a la derecha y a la izquierda. Claro. Están dados por las venas suprahepáticas. Creo que, no sé si la Target habla de esto, no me acuerdo. Pero no se los mencioné para que no se hagan líos, ¿sí? Sigan la segmentación de la vena porta. Dale. Algunos autores, en realidad, segmentación hepática, hay muchos trabajos, digamos, sobre segmentación hepática. Algunos autores toman la segmentación desde la vena porta y otros autores desde la vena suprahepática, digamos. Pero al fin y al cabo siguen siendo los mismos segmentos. 8 segmentos y dispuestos de esta forma, así. Vamos a hablar de vías biliares. Las vías biliares se dividen básicamente en dos tipos. Las vías biliares intrahepáticas, es decir, las que están dentro del hígado, y las vías biliares extrahepáticas, es decir, las que están por fuera del hígado, ¿sí? Dentro de lo que vendrían siendo las vías biliares intrahepáticas, de menor a mayor, digamos, encontraríamos los conductillos interlobulares, los intersegmentarios y sectoriales, es decir, los que corresponden a cada segmento hepático, y cada uno, digamos, en su conjunto, estos van a terminar dando, una vez que se unen entre sí, el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo, que son estos dos de acá. Todo esto que vendríamos acá vendrían a ser los sectoriales y segmentarios, entonces. Los interlobulares son microscópicos. Y cuando los dos conductos hepáticos, el derecho y el izquierdo, se unen, forman la vía extrahepática, la vía biliar extrahepática, ¿no? Y comienza con el conducto hepático común. La vía extrahepática se divide a su vez en la vía biliar principal, que es vertical, digamos, y la vía biliar accesoria. La vía biliar principal está constituida de abajo de superior a inferior por el conducto hepático común, el colédoco, y la vía biliar accesoria por la vesícula biliar y el conducto cístico, que es la desembocadura de la vesícula biliar. Entonces, cuando le pregunten a qué parte de la vía biliar corresponde la vesícula biliar, corresponde a la vía extrahepática accesoria. Pasemos a hablar de la vía extrahepática, el conducto hepático común. Ya habíamos dicho que se originaba por la unión del conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Fíjense que desde su origen, siempre lo que vendría a ser tanto la división de la arteria hepática como digamos, la anastomosis de los conductos hepáticos son por delante de la vena porta, ¿no? La vena porta se ramifica siempre por detrás de estos elementos. Les pueden preguntar eso. Pero bueno, sigamos con conducto hepático común. Fíjense que desde su origen tiene un trayecto descendente, vertical, por el borde libre del epipleo menor, siempre lateral a la arteria hepática propia y anterior a la vena porta. Tiene un trayecto aproximadamente de 3 centímetros, es bastante corto. Aquí el hígado, junto con la vesícula, está rebatido hacia arriba para que se pueda ver bien esto. Y fíjense que en todo su trayecto, yo les marqué acá una superficie triangular, porque el conducto hepático común, el conducto hepático común forma el límite izquierdo de esta superficie triangular, que se conoce como el triángulo cistohepático o triángulo de Calot. Es un reparo anatómico importante para ligar esta arteria, que es la arteria cística, ¿sí? Entonces los cirujanos lo que hacen cuando van a hacer ¿cómo se llama? Una extracción de la vesícula biliar, que ya vamos a ver después, les puse un video, una colecistectomía, tienen que ligar esta arteria para que no se desangre el paciente. Entonces, para encontrarla, buscan estos elementos, buscan el triángulo de Calot y saben que en el fondo del triángulo está la arteria. Entonces, los límites serían hacia la izquierda el conducto hepático común, hacia la derecha lo que vendría a ser el conducto cístico, el límite superior es el hígado y el fondo o el contenido es la arteria cística. Un poco por encima de la flexura duodenal superior, fíjense que el conducto hepático común recibe la desembocadura del conducto cístico. Cuando desemboca el conducto cístico,
cambia de nombre la vía biliar y pasa a denominarse conducto colédoco. Entonces, el conducto colédoco se origina por la anastomosis o por la unión del conducto hepático común con el conducto cístico, por encima de la flexura duodenal superior. Desde su origen, el colédoco tiene un trayecto descendente, sigue por el epiplión menor, por el borde libre del epiplión menor, siempre lateral a la arteria y por delante a la vena porta. Y fíjense que también forma parte de otra superficie triangular que se conoce como triángulo interporto-coledociano, que está limitado hacia la derecha, lateral derecho, por el colédoco, hacia la izquierda por la vena porta, por el borde derecho de la vena porta, y hacia abajo por el tubérculo omental, tubérculo mayor o posterior del páncreas. Y los cirujanos saben que en el fondo de este triángulo está la arteria pancreato-duodenal, perdón, la arteria gastroduodenal. Lo que vendrían a ser tumores de la cabeza del páncreas, cuando se necesita hacer la resección de la cabeza del páncreas, se necesita ligar esta arteria. Entonces los cirujanos van al triángulo interporto-coledociano a buscar esta arteria, ligarla y así después, obviamente, eliminar la vascularización de la cabeza del páncreas y así extraer la cabeza. Fíjense el trayecto del colédoco, ¿no? Sigue descendiendo vertical, pasa por detrás de la primera porción del duodeno. Fíjense en esta imagen posterior, pasando por detrás, pasa por detrás de la cabeza del páncreas y se mete dentro del páncreas. Es decir, que el colédoco tiene un trayecto intrapancreático. Y dentro del páncreas recibe, se aproxima, digamos, el conducto pancreático principal o conducto de Wirsum. Se adosan los dos, van pegaditos los dos, y los dos terminan en la segunda porción del duodeno, en la ampolla de Vater. La ampolla de Vater, acuérdense que era la prominencia que encontramos por dentro de la segunda porción del duodeno, en lo que vendría siendo su pared medial, y que esta ampolla tenía un orificio de desembocadura que se conocía como papila o carúncula mayor, que era un orificio donde se abría el colédoco y el conducto de Wirsum. Ya habíamos hablado de la ampolla de Vater, que actuaba como un verdadero esfínter, ¿verdad? Porque tenía una estructura muscular que se conocía como músculo esfínter de la ampolla o músculo de Oddi. Entonces ahí termina el conducto colédoco junto con el conducto de Wirsum, ¿sí? Acuérdense que por encima estaríamos ya con la carúncula menor y la desembocadura del conducto de Santorini o accesorio del páncreas, ¿no? Entonces, eso vendría a ser vía biliar principal. Ahora vamos a pasar a hablar de la vía biliar accesoria. Cuando hablamos de vía biliar accesoria, tenemos que hablar de la vesícula biliar. La vesícula biliar, la única función que tiene es la de actuar como un reservorio, es una bolsita que almacena bilis. La bilis, acuérdense que es secretada por el hígado y se almacena en la vesícula. Y fíjense dónde está ubicada la vesícula. Está ubicada en la fosa, ¿verdad? En la fosita, la fosa de la vesícula biliar, en la cara visceral del hígado, y que se proyecta hacia adelante, ¿no? Y en la pared abdominal sí se proyecta, sobre todo en lo que vendría a ser el hipocondrio derecho, porque el fundus, ya vamos a hablar de esto, se proyecta o toca la pared abdominal anterior. Más o menos se proyecta a nivel de, por debajo del reborde costal derecho, a nivel de la línea medio clavicular. Entonces, ¿qué punto doloroso cuando la vesícula se inflama puedo tocar ahí en el abdomen? Yo toco ahí, estoy tocando la vesícula, duele. ¿Qué punto doloroso es? Juan, que estuvo ayer en el repaso, creo que lo hablamos. No me acuerdo. El punto cístico. Cuando duele el punto cístico, es muy probable que la vesícula de ese paciente esté enferma, ¿sí? Sobre todo una colecistitis o un cólico biliar, que es más frecuente. Piedritas dentro de la vesícula que se enclavan, inflaman la vesícula y duele.
La vesícula biliar tiene una forma piriforme, fíjense, es muy importante saber esto, los diámetros de la vesícula biliar. Tiene una longitud de 10 centímetros, un ancho de 4 centímetros y un volumen de 50 milímetros. Es decir, que la vesícula biliar almacena 50 milímetros de bilis y pesa 50 gramos cuando está llena. Y para su descripción anatómica tiene una serie de partes, ¿no? Lo que vendría a ser el fundus o fondo de la vesícula biliar, lo que vendría a ser este cuerpo y un cuello que está dilatado, que esta dilatación se conoce como bacinete o infundíbulo de la vesícula, y que este cuello se abre en un conducto que es el conducto cístico, que termina desembocando en el conducto hepático y formando así el conducto colédoco. Entonces, fondo, cuerpo y cuello y conducto cístico. ¿Cómo está constituida por dentro, digamos, la vesícula biliar? En realidad, constitución anatómica, vamos de superficie a profundidad. Con respecto a su serosa o peritoneo, es un órgano intraperitoneal, ¿sí? Está adosada a la cara visceral del hígado. Cuando ustedes levantan el hígado y la vesícula, porque el peritoneo está cubriendo la cara visceral y pasa por encima de la vesícula y pega la vesícula al hígado. Pero no está en contacto directo con el hígado, porque entre la vesícula y el hígado hay una membrana que se conoce como la placa vesicular. Y tiene un meso la vesícula biliar, que se conoce como mesocisto, y por dentro del mesocisto está pasando la arteria cística, que era una rama, acuérdense, de la arteria hepática propia. Si hacemos el estudio más microscópico, tiene una capa muscular, una capa submucosa, y la capa mucosa que está en contacto con la bilis, que tiene un espesor de 3 milímetros. Es muy importante esto. Cuando el paciente tiene un espesor de 4 milímetros, quiere decir que la mucosa de la vesícula está inflamada. El paciente tiene una colecistitis. Hasta 3 es normal. Bueno, hay preguntas sobre vía biliar. Bueno, ya nos queda poquito. Nos queda páncreas, vaso y transcavidad del epiplone, que son temas cortitos. Pasemos a hablar de páncreas. ¿Quieren hacer descansito? Para que procesen hígado y vía biliar. Hagamos un descansito. Volvemos a la 50 y 51. Bueno, Dale, Liam. Dale. bueno, preparen el mate, porque queda lo más interesante. Va, bueno, hígado es más interesante, pero transcavidad de los epiplones, ya volvemos.
Bueno, ahora sí. Vamos a seguir. ¿Están todos o no? Sí. Bueno, seguimos con páncreas. ¿Qué es el páncreas? El páncreas es un órgano profundo en el abdomen, ¿sí? Una glándula también de secreción mixta, ya que, digamos, su función o su secreción exócrina es el jugo pancreático y su secreción endócrina son hormonas, ¿sí? La insulina, el glucagón, polipéptidos, somatostatina, sobre todo la insulina. Y habrán escuchado hablar de la insulina algo. Como les dije, un órgano profundo, ¿sí? Situado, digamos, si lo situamos dentro de la división superficial, se proyectaría a nivel del epigastrio y lo que vendría a ser el hipocondrio izquierdo, porque fíjense la disposición que tiene el páncreas, ¿no? Esto vendría a ser parte del epigastrio y acá vendría estando ya parte del hipocondrio izquierdo. Por eso un paciente con una pancreatitis tiene dolor iniciado en epigastrio, le duele el hipocondrio izquierdo e incluso le duele la espalda, porque es un órgano profundo, está en contacto con la columna lumbar, sobre todo a nivel de L1, L2 y L3. Fíjense que si nosotros tomamos como referencia la línea media, la cabeza del páncreas está hacia la derecha y todo el resto está hacia la izquierda. Y tiene una orientación oblicua, ¿sí? De inferior a superior y de anterior a posterior, ¿sí? Es decir, que la cola se va hacia posterior y termina a nivel del vaso, ¿sí? Fíjense. Y con respecto a su configuración externa, es un órgano alargado, de una coloración blanco-grisácea, y una consistencia friable. ¿Qué quiere decir friable? Que como que se degrada cuando se lo palpa, ¿sí? Es como si ustedes, si tienen la oportunidad de tocar un páncreas, ¿no? Cuando ustedes, bueno, si alguno tiene una oportunidad, el páncreas se lo ve como si fuera grasa, ¿sí? En el abdomen. Van a tocarlo y se desarma. Y tiene un diámetro, el mayor longitudinal, de 20 centímetros, con un arco de 5 y un espesor de 2 centímetros. ¿Dónde se va a ubicar, digamos, en la división profunda del abdomen? Fíjense el colon transverso, el mesocolon transverso, el piso supramesocólico. Más o menos, porque fíjense la raíz del mesocolon transverso. Más que nada, en el piso supramesocólico. Con respecto a su descripción anatómica, presenta lo que viene a ser una cabeza, un cuello, más o menos por aquí, todo este cuerpo y la cola. Con respecto a la cabeza está enmarcada por el duodeno, por eso al duodeno se le decía marco duodenal, porque está en contacto con las porciones del duodeno y embriológicamente la cabeza del páncreas se origina con el duodeno. Por eso se estudia duodeno-páncreas, como le dije la otra vez. Fíjense que la cabeza tiene una proyección hacia medial. Esta proyección se conoce como proceso unciforme del páncreas o páncreas menor de Winslow. Y el páncreas menor de Winslow pasa por detrás de estos vasos sanguíneos que son los vasos mesentéricos superiores. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la pinza aortomesentérica que estaba dada por la mesentérica superior y la aorta por detrás? Y que dentro de esta pinza encontrábamos la tercera porción del duodeno y ahora también encontramos al páncreas menor de Winslow o el proceso unciforme del páncreas. El cuello es una zona bastante estrecha del páncreas que une la cabeza con el cuerpo. Tiene un borde superior y un borde inferior. El borde inferior se conoce como incisura mesentérica, por donde están pasando los vasos mesentéricos. Y la incisura, el borde superior, dada la presencia del píloro en la primera porción del duodeno, digamos, cuando se apoya ahí el duodeno y el píloro, es como que origina una fosita en el páncreas y dos tubérculos, un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. El tubérculo posterior, lo que se conoce como tubérculo mental, y es el que protruye en la transcavidad de los epiclones, y el que forma el límite del triángulo interportocoledociano que habíamos hablado hace rato.
El cuerpo, fíjense que es la porción más prominente del páncreas, ¿sí? El cuerpo se proyecta por detrás del estómago, por detrás de la transcavidad de los epiplones, por delante de la aorta abdominal, ¿verdad? Y que se extiende hacia lateral en lo que vendría siendo la cola del páncreas. La cola del páncreas termina a nivel del ilio del vaso. Este es el vaso, ahí está la cola. Todo por detrás del estómago, ¿sí? Entonces ya tenemos la cabeza, el cuello, el istmo, el cuerpo y la cola del páncreas. Y en la cola del páncreas, fíjense las relaciones, ¿no? La cola del páncreas a nivel del vaso, todo lo que viene haciendo por detrás del estómago, ¿verdad? Por detrás de la transcavidad de los epiplones. De la cola del páncreas al vaso se extiende un epiplón que se conoce como el epiplón pancreato esplénico. Y fíjense que toda la parte de la cola, el cuerpo, la porción inferior del cuerpo, la cabeza está cruzada por la raíz del mesocolon transverso. Y si hablamos de la constitución anatómica, lo que viene a ser el páncreas está constituido por tejido glandular exócrino, que el tejido glandular exócrino se expresa con las glándulas pancreáticas o vacinos pancreáticos. Si vemos este corte histológico, ven estas estructuras redondeadas, así, estas son las glándulas pancreáticas, estas secretan el jugo pancreático. Y después vemos estas estructuras redondeadas que tienen una función endocrina, que son los denominados, los famosos islotes de Langerhans, los de Langerhans, que están constituidas por células alfa, células beta, y que se encargan de la secreción de la insulina, el glucagón, la somatostatina que habíamos visto antes, ¿no? Este es el islote de Langerhans o Langerhans. Con respecto a la serosa, es bastante particular en el páncreas. Aquí les puse el dibujito que subí la semana pasada. Lo que vendría a ser la cabeza, el cuerpo y el cuello del páncreas, es decir, esta porción, es extraperitoneal, ¿sí? No es retroperitoneal, no es extraperitoneal. ¿Por qué? Porque por detrás hay fascia de coalescencia. ¿Sí? La cabeza del páncreas junto con el duodeno comparten una fascia de coalescencia, que es la fascia de Treitz, o la fascia retroduodeno pancreática, la que está en rojo acá. Lo que viene a ser parte de lo que es el cuello y el cuerpo, tiene otra fascia de coalescencia, que es la fascia de TOL1 o la fascia retropancreática. La cola es intraperitoneal, ¿sí? Porque está cubierta por peritoneo, por las dos hojas. Y de la cola nace el meso, el epiplón que hemos hablado hace rato, que es el epiplón pancreato esplénico, y ya lo vamos a ver después. Los conductos excretores del páncreas son dos. El conducto pancreático principal o conducto de Wirsum nace a nivel de la cola del páncreas, recorre todo el cuerpo, el cuello, la cabeza, y después se une con el conducto colédoco y desembocan juntos en la ampolla de váter. Y después tendríamos el conducto accesorio de Santorini, que nace del conducto principal de Wirsum y termina también en la segunda porción del duodeno, pero por encima de la ampolla de váter. Fíjense cómo pasa por delante, tiene un trayecto horizontal. Pasa por delante del colédoco y tiene un trayecto horizontal, ¿no? Hacia el lateral derecho. Principalmente el conducto accesorio recoge el jugo pancreático de la cabeza y el principal el jugo pancreático del resto, ¿no? Del cuerpo y la cola. Y con respecto a la vascularización, ya algo habíamos hablado cuando vimos duodeno. Parte de la vascularización está dado por los arcos pancreato-duodenales, el anterior y el posterior, que eso lo vimos en duodeno. Tenemos en el sector medio una arteria que se conoce como la arteria pancreática dorsal, que puede ser rama directa del tronco celíaco o puede ser rama de la arteria esplénica, o también conocida como arteria de Testit o arteria de Haller, que se divide en dos ramas que se distribuyen por todo a lo largo del páncreas, ¿no? Y después tenemos las ramas pancreáticas de la arteria esplénica, que son estas chiquitas de acá, ¿no? Y las venas siguen la disposición de las arterias, ¿sí? Drenan la vena mesentérica superior, la vena esplénica o directamente la vena porta hepática. Transcavidad de los epiplones, ¿sí? Todos estos temas, desde que iniciamos,
desde hígado hasta el final, todos son preguntas de examen. ¿Mm? Por eso le digo, es el trabajo práctico más importante de todos. ¿Qué es la transcavidad de los epiplones? Muchas veces, muchos de ustedes ya capaz lo han visto porque se lo han preguntado. En realidad se tendría que haber visto cuando iniciamos peritoneo en la transcavidad de los epiplones. Pero bueno, recién ahora lo están dando. La transcavidad de los epiplones es una cavidad dispuesta en forma transversal, ¿sí? Está ubicada por detrás del estómago, tiene un fondo y tiene una boca, fíjense. Esta es la transcavidad, esto es un corte sagital, todo esto son imágenes del Faral, ¿sí? Fíjense el hígado, el 2 el estómago, el 4 vendría a ser el páncreas, el 3 el colon transverso. Fíjense que entre la pared abdominal posterior ahí, ¿no? Fíjense que queda dispuesta una cavidad entre estos órganos. Esta es la transcavidad de los epiplones. Este es el epiplón gastrohepático, ¿verdad? El epiplón mayor o delantal de los epiplones, el peritoneo parietal, fíjense el mesocolon transverso, que en realidad esta parte así de peritoneo están fusionadas, lo que se conoce como fusión peritoneal. Fíjense en un corte transversal, tenemos el páncreas, ¿verdad? Peritoneo parietal, fíjense ahí la cola intraperitoneal y el epiplón pancreato esplénico, porque este es el vaso. Fíjense el estómago, fíjense el hígado, fíjense acá el epiplón gastroesplénico, el epiplón menor o gastrohepático. Este espacio es la transcavidad de los epiplones. Entonces más o menos se ubican como dónde está la transcavidad. Para su descripción tiene una serie de paredes, tiene una boca de entrada y tiene un fondo. La pared anterior está formada por el epiplón menor, por el estómago y por el epiplón gastroesplénico. La pared posterior está formada por el páncreas y el peritoneo, obviamente, que cubre su cara anterior, y el epiplón pancreato esplénico. La pared superior o techo está constituida por el hígado y el piso está constituida por el mesocolon transverso, porque esta hoja ya le dije que están fusionadas, en realidad, y el fondo del delantal de los epiplón o epiplón mayor. Esos son los límites entonces de la transcavidad de los epiplones. Les dije que tiene un fondo también. ¿Cuál es el fondo? El fondo lo es el ángulo formado por estos dos epiplones, ¿sí? Habíamos dicho que este es el epiplón pancreato esplénico y el gastroesplénico. Fíjese que se forma un ángulo. Este es el fondo de la transcavidad de los epiplones. Y tiene un orificio de entrada a una boca. La entrada o boca se llama hiato de Winslow. Tiene una forma triangular, de base superior, de vértice inferior, y también tiene límites. El límite anterior va a ser el pedículo hepático, dado por la vena porta, la alfombra, la arteria hepática propia hacia la izquierda, la esposa, y el conducto colédoco hacia la derecha, que vendría a ser el esposo. El límite superior va a ser el lóbulo caudado del hígado o lóbulo de Spiegel. El límite posterior va a ser la vena cava inferior, y el límite inferior va a ser la segunda porción del duodeno. Entonces, entrando por ahí, uno puede meter el dedo incluso por ahí, y está dentro de la transcavidad de los epiplones, ¿sí? Y también a la transcavidad se la puede dividir en dos sectores diferentes, ¿sí? Un sector inicial, que se conoce como vestíbulo, y el sector más profundo, o más izquierdo, que es la transcavidad propiamente dicha. ¿Cuál va a ser el límite entre estos dos? Este orificio más o menos imaginario, digamos, que se conoce como foramen bursae o mentalis. ¿Cuáles son los límites del foramen bursae o mentalis? La hoz de la coronaria estomáquica o arteria gástrica izquierda y la hoz de la arteria hepática común, ¿sí? Yo les había dicho cuando hablamos de hepática común que tenía un trayecto bastante particular, describiendo una concavidad hacia arriba, ¿no? Y que delimitaba ahí un orificio junto con la coronaria estomáquica, que era el foramen bursae o mentalis, ¿no? Es como una zona de estrechamiento de la transcavidad de los epiplones que hace que la transcavidad tenga una forma así, esta forma. Y divide un vestíbulo y una transcavidad propiamente dicha. Fíjense el hiato de Winslow ahí. Y acá
para graficar un poco la transcavidad. Fíjense, ¿no? El hígado rebateo hacia arriba, el estómago, el epiplón gastrohepático, el borde libre con el pedículo hepático. Acá está el hiato de Winslow. Este es el hiato de Winslow. Se puede meter el dedo por ahí, fíjense en este dibujo. Aquí el dedo está dentro de la transcavidad, ¿sí? La transcavidad está por detrás del estómago. Fíjense acá en esta otra imagen. Fíjense ahí la cava inferior, fíjense el riñón derecho. Fíjense ahí el duodeno, el píloro, el estómago. Acá está el hiato de Winslow y esta es la cavidad de los epiplones. ¿Sí? El páncreas ahí atrás. Fíjense que queda una cavidad entre el páncreas y el estómago. Es la transcavidad de los epiplones. ¿Se entendió transcavidad de los epiplones? Sí. Bueno. El último tema, después vamos a ver un video y un par de ecografías. El vaso. ¿Qué es el vaso? El vaso es un órgano linfático secundario, no tiene ninguna función digestiva el vaso, sí de inmunidad. Es un órgano muy vascularizado, tanto que una rotura de vaso puede provocar la muerte del paciente por un shock hipovolémico, porque el paciente se desangra, ¿sí? ¿Por qué? Porque el vaso está muy vascularizado. Se sitúa en el hipocondrio izquierdo, por detrás del estómago, por delante del riñón izquierdo y por encima de la flexura esplénica de fondo del colon. Estos elementos delimitan la celda esplénica. En la celda esplénica los límites son estos: el estómago, el riñón izquierdo y la flexura esplénica del colon. Y el diafragma. Fíjense la celda esplénica ahí. El vaso, el estómago está cortado, ahí está el riñón izquierdo, la flexura esplénica o izquierda del colon. Tiene una forma ovoide, una superficie lisa, tiene una coloración rojo oscura, pesa aproximadamente 180 gramos. Y ahí tienen el diámetro, ¿no? También es un órgano bastante firme, pero bastante frágil también. Y para su descripción, tiene una cara externa, la que está en contacto con el diafragma, que es lisa, convexa en todos los sentidos. Fíjense en esta imagen, esto es anterior, esto es posterior, esto es superior, esto es inferior. Tiene una cara anteromedial, también conocida como la cara gástrica, porque esta cara apoya sobre el estómago, sobre el fundus gástrico, sobre la curvatura mayor del estómago y deja una impresión, la impresión gástrica. La cara posteromedial, que apoya sobre el riñón izquierdo, y tiene tres bordes. Un borde anterior, que es bastante filoso o agudo, digamos. Un borde posterior, que es bastante grueso. Un borde medial. El borde medial es el hilio del vaso, ¿sí? Por ahí están llegando los elementos vasculares del vaso. Y tiene un polo superior y un polo inferior. En el polo superior se inserta un ligamento, que es el ligamento esplenofrénico, y el polo inferior también tiene una impresión, que es la impresión cólica, ¿sí? La impresión de la flexura cólica izquierda, o la flexura esplénica. También ahí se inserta un ligamento, que va a ser el ligamento esplenocólico. Eso con respecto al peritoneo, digamos, del vaso. Con respecto a su constitución anatómica, si nosotros hacemos un estudio microscópico del vaso, vamos a ver que tiene una zona roja, que se conoce como la pulpa roja o las lagunas vasculares, y una pulpa blanca, que son todos los elementos linfáticos, ¿no? Los folículos linfáticos del vaso. Y está rodeado por una cápsula de tejido conectivo, que es la cápsula fibrosa. Con respecto al peritoneo, un órgano intraperitoneal, ¿sí? El peritoneo rodea todas las caras del vaso y tiene unas formaciones especiales, algunos ya las vimos: el epiplón pancreatoesplénico, el epiplón gastroesplénico y los ligamentos que actúan como medios de fijación, que son el ligamento esplenofrénico, desde el polo superior del vaso hacia la pared abdominal, sobre todo hacia el diafragma, y el ligamento esplenocólico, que como que une lo que vendría siendo la flexura cólica a izquierda con el vaso, en el polo inferior del vaso. Y esta, con respecto a la vascularización, bueno, recibe la arteria esplénica y es drenado por la vena esplénica, ¿sí? La arteria esplénica, rama del tronco celíaco,
y la vena esplénica que se une a la mesentérica inferior y forma la vena porta hepática, ¿verdad? O el tronco, en realidad el tronco espleno mesentérico, se une a la mesentérica superior y forma la vena porta hepática. Son bastante características estos dos vasos porque tienen flexosidades así. No sé si en alguna imagen está, creo que sí. Fíjense las flexosidades de la arteria esplénica. Fíjense la relación que tiene con el páncreas, ¿no? Este es el video que les quería mostrar. Bueno, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Acá es como que terminamos de integrar con esto, digamos. Si no hay duda, seguimos. Es la última parte. Bueno, fíjense en este video. Este video es una cirugía, una colecistectomía laparoscópica, es decir, una extracción de la vesícula biliar por laparoscopía. Paciente con, fíjense, paciente con cólico biliar a repetición, ¿sí? No tiene signo de colecistitis ni complicaciones. La ecografía demuestra presencia de colilitiasis, es decir, litos, piedritas dentro de la vesícula. Se realiza la colecistectomía laparoscópica. Donde creen cólicos biliares son dolores característicos de vesícula biliar. ¿Dónde creen que tendría dolor esta paciente? En el hipocondrio derecho. El hipocondrio derecho. Dolores a repetición en esa zona. Entonces, bueno, esto marca la incisura, los sitios de incisura para entrar estos tubos y fíjense acá. Acá ya estamos dentro de la cavidad abdominal, de la cavidad peritoneal. Fíjense, esto es superior, estamos mirando hacia arriba, digamos, ¿no? Fíjense toda la grasa, esto vendría a ser el epiplón mayor o delantal de los epiplones. Fíjense este ligamento falciforme del hígado, que llega hasta el ombligo, les dije yo. Acá adentro va el ligamento redondo. Esto vendría a ser a la derecha y esto vendría a ser a la izquierda. ¿Qué puede ser esto? ¿El vaso? Sí, podría ser el vaso, podría ser también parte del estómago, podría ser la flexura esplénica, ¿sí? No se ve bien acá. Fíjense entonces cómo entran estos tubos, los trócares se llaman, penetran en la cavidad abdominal y peritoneal, están dentro ahí, ¿verdad? Fíjense acá. Esperen que adelante un poquito. Esto no tiene importancia ahora. Esta parte sí. Uy, no mames. Fíjese acá donde estamos, pero ¿por qué se pasa? Fíjense, ¿qué es esto? ¿Qué es? Esto es el hígado, ¿sí? Esta es la cara visceral del hígado. Esta es la vesícula biliar. Fíjense qué está haciendo el cirujano. Está disecando parte del mesocisto de la vesícula biliar, ¿no? Fíjense ahí la vesícula. Fíjense el fondo de la vesícula biliar. Fíjense el lóbulo derecho. Esto vendría a ser parte del lóbulo derecho también porque no veo el ligamento falciforme todavía acá. Sigue disecando el meso, ahí se ve bien la vesícula. Fíjense, el fondo de la vesícula, el cuerpo, y esto vendría a ser el cuello de la vesícula. Esto vendría a ser hígado, y acá el cirujano está disecando el mesocisto, ¿sí? Fíjense cómo el peritoneo pega la vesícula a la cara visceral del hígado.
Sigue disecando el mesocisto. Fíjense la forma de la vesícula, el cuello de la vesícula acá. Fíjense los vasos sanguíneos estos. Está muy congestiva esta vesícula biliar, ¿sí? Bueno, disección del triángulo de Calot, mediante liberación, vamos a ver esto. No, no, acá no se puede diferenciar bien el triángulo de Calot, pero fíjense, este es el mesocisto. Por acá adentro va el conducto cístico y la arteria cística. Fíjense ahí, la vesícula, el hígado, de nuevo el lóbulo derecho, el hígado. Fíjense cómo diseca el meso. ¿Qué está buscando que el cirujano? Está buscando el conducto cístico y la arteria cística para ligarlos. Ahí está disecando el peritoneo que cubre la parte de la vesícula. Ahí está, sigue disecando el meso. Sigue disecando el meso, el meso, el meso. Ahí ya encontró algo, fíjense. Aquí estaría el conducto cístico. Y aquí atrás estaría la arteria cística. Fíjense ahí que ahí separa bien los dos elementos. Ahí lo está separando bien, fíjense el cístico y la arteria cística ahí. Este conducto cístico. Estaríamos en el fondo del triángulo de Calot, digamos, ¿no? Si podremos ver el conducto hepático común. Cístico, conducto y arteria. También separo los dos ahí. Ahí está, ¿ves? Ahora está clampeando el conducto y va a clampear también la arteria para evitar que se derrame, o sea que se produzca una hemorragia y se derrame contenido bilis dentro del abdomen. Clampeó el cístico, está clampeando la arteria y ahora corta. Y ahora lo que queda es separar la vesícula del hígado, porque yo les dije que había una membranita que estaba separando la vesícula del hígado, que era la placa vesicular. Bueno, ahora está disecando eso. Sigue separando, tiene que separar toda la vesícula, porque toda la vesícula está adherida a esa membrana, la membrana vesicular. Y queda, ahí está, ya le está sacando, lo está terminando ahí. Ahí ya está listo, la vesícula quedó liberada y en el hígado queda la fosa vesicular ahí. Y termina con la extracción de la vesícula. Hígado. Y bueno, ahí termina de sacar los trócares.
Y ahí sale la vesícula. Bueno, fíjense esta ecografía ahora. Esta es una ecografía de hígado. Fíjense la proyección ahí de la ecografía. Esto es anterior, esto es posterior. Este es el hígado. Estos agujeritos negros que ustedes ven ahí es vena porta, ¿sí? Son ramas de la vena porta. ¿Qué puede ser esto? ¿Alguien sabe? Esto es riñón, ¿sí? Este es el riñón derecho. Fíjense que yo les dije esto era anterior, este era posterior. Fíjense el riñón derecho. El espacio que hay entre el riñón derecho y el hígado, ¿cómo se llama? División profunda del abdomen. Acuérdense que el piso suprametrocólico se divide en la celda hepática, la celda gástrica, la celda esplénica, los recesos sufrénicos derecho y la izquierda, y teníamos dos recesos subhepáticos. ¿Cómo se llama? El receso subhepático que está por debajo del riñón. Este espacio acá, sí. El espacio de Morrison. Es muy importante visualizar este espacio porque muchas veces se puede almacenar líquido ahí. Fíjense acá otra vez hígado. Estas ramas que son son de la vena porta. Ven acá. ¿Qué puede ser esto? Esto es anterior, esto es posterior. Esto es vesícula biliar. Fíjense el fondo de la vesícula. Fíjense el cuerpo de la vesícula. No se ve mucho el cuello. Una vesícula normal. Lo que se ve ahí parece el riñón derecho. Y aquí, otra vesícula. Pero fíjese que ya tiene algo ahí. Este es un lito, ¿sí? Una litiasis biliar. Este es el signo de la sombra acústica posterior, muy característico de los litos. Y acá una ecografía de páncreas. Esto es anterior, esto es posterior. Hagan de cuenta que cortamos transversalmente el abdomen. ¿Qué vendría a ser esto? Parte del hígado. Este es el páncreas. Esta sombra que ven acá más o menos así, es el páncreas. Vena porta, vena esplénica, arteria mesentérica superior, vena cava inferior, aorta abdominal. Ahí les puse la referencia un poco. Fíjense el páncreas, la forma del páncreas. La cabeza, el cuerpo, la cola, la vena porta, la vena esplénica, la arteria mesentérica superior, la vena cava inferior y la aorta abdominal. Bueno, eso es todo. Estaba largo, ¿no? Más o menos, 2 horas. ¿Tienen preguntas? ¿Hay alguna pregunta? Estudien bien estos temas porque son preguntas de examen, todos. No hay pregunta entonces. No, igual supongo que van a surgir cuando estemos estudiando. Claro, Dale, cualquier cosa te mando un mensaje. dale. Sí, Me por mi mando parte mensaje, ya tampoco no saben. hay. Bueno, hagan los repasos.
¿Mm? ¿En el Hagan los final te repasos. ponen así, por ejemplo, esas ecografías y te piden reconocer o no? Porque Eh, es blanco y negro. ¿Cómo? Sí, en el final te ponen así, o sea, te dan esas imágenes y dicen que hay acá o qué es esto, Ah, no, no, no. No, hacer, no, no. No te piden eso. Te piden sí que dibujes. Practiquen el dibujo. Todo. ¿Mm? Relaciones de la vena porta. Todo. Practiquen el dibujo, eso sí les piden que dibujen al final. No, no les piden reconocer imágenes, nada de eso. ¿Sí? Por ahí para los prácticos sí, porque sé que algunos están usando ecografía, tomografía, esas cosas. Yo se las pongo también para que les quede para su futura vida profesional. Para que identifiquen, ¿no? Para que le den una utilidad a esto, para qué sirve. Así que bueno, si no hay dudas, si no hay preguntas, están liberados.